Bienvenidos a este viaje épico donde vamos a destrozar todo lo que te enseñaron en el colegio sobre historia. Hoy nos toca hablar de uno de los mitos más extendidos y más ridículos de todos los tiempos, y es que los vikingos llevaban cascos con cuernos. Sí, esos guerreros nórdicos rudos y temibles que surcaban los mares en sus drácars, saqueando monasterios y sembrando el pánico por toda Europa, supuestamente lo hacían con unos cascos ridículos adornados con cuernos de vaca o de toro. Pues déjame decirte algo. Eso es mentira, una mentira tan grande como el mismísimo Yggdrasil. Los vikingos jamás, escúchame bien, jamás llevaron cascos con cuernos en batalla. Si te gusta este tipo de contenido donde desmontamos mitos históricos, suscríbete al canal Mitos e Historia Crónicas Épicas y activa la campanita para no perderte ningún video. Vamos a destrozar juntos todas las mentiras que nos vendieron como verdades absolutas. Antes de continuar con la masacre de mitos, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si tú también creciste creyendo que los vikingos eran como los dibujos en tus libros de texto. Me encantaría saber cuánta gente cayó en esta trampa histórica. Ahora sí, vamos a lo importante. La imagen del vikingo con casco con cuernos está tan arraigada en nuestra cultura que la vemos en todos lados. Películas, series, dibujos animados, disfraces de Halloween, logotipos de equipos deportivos y hasta en emojis. Pero aquí viene la pregunta del millón. Si nunca existieron estos cascos, ¿de dónde demonios salió esta imagen tan icónica? Pues agárrate fuerte porque la respuesta te va a sorprender y te va a hacer sentir un poco tonto por habértelo creído durante tanto tiempo. La culpa de todo este desastre la tiene un diseñador de vestuario sueco llamado Carl Emil Doepler. Este tipo en 1876 estaba trabajando en el diseño del vestuario para una producción de la ópera de Richard Wagner, concretamente El Anillo del Nibelungo. Wagner, que era un dramaturgo alemán obsesionado con la mitología germánica y nórdica, quería algo épico, algo que gritara vikingo a los vientos. Entonces Doepler, que no tenía ni puta idea de historia real y se dejó llevar por su imaginación y por las romantizaciones del siglo XIX, decidió que lo más molón sería ponerles cascos con cuernos gigantes a los personajes. Y así nació el mito. La ópera fue un exitazo, se representó por toda Europa y América, y la gente empezó a asociar automáticamente a los vikingos con estos cascos absurdos. Porque claro, si está en una ópera famosa tiene que ser verdad, ¿no? Pues no, guapi, no es verdad. Pero espera que la cosa no acaba ahí. Este error se multiplicó exponencialmente cuando Hollywood decidió meterse en el asunto. Las primeras películas sobre vikingos en el siglo XX adoptaron esta imagen sin cuestionarla ni un segundo. Kirk Douglas en Los Vikingos de 1958. Casco con cuernos. Dibujos animados como Vicky el Vikingo. Casco con cuernos por todos lados. Y así sucesivamente hasta que se convirtió en un estándar visual que nadie se molestó en verificar. La industria del entretenimiento simplemente copió y pegó este diseño una y otra vez porque era reconocible al instante y porque, seamos sinceros, queda muy épico en pantalla aunque sea históricamente una burrada. Ahora bien, hablemos de los cascos reales que usaban los vikingos. Porque sí, los vikingos sí usaban cascos, pero eran mucho más prácticos y funcionales de lo que nos han vendido. Los pocos cascos vikingos que se han encontrado en excavaciones arqueológicas son bastante simples. El ejemplo más famoso es el casco de Gjermund Bue, encontrado en Noruega y datado del siglo X. Este casco es básicamente una estructura de hierro con forma redondeada, diseñada para desviar golpes de espada o hacha, con una protección nasal para evitar que te partan la cara de un hachazo. Nada de cuernos, nada de decoraciones exageradas, solo metal sólido y funcional para mantenerte vivo en batalla. Tiene toda la lógica del mundo porque llevar cuernos en un casco sería tácticamente estúpido. Imagínate estar en medio de una batalla campal, espadas volando por todos lados y llevar dos cuernos enormes saliendo de tu cabeza que le dan a tu enemigo un punto de agarre perfecto para retorcerte el cuello o arrancarte el casco de un tirón. Sería como ir a la guerra con un letrero luminoso que dice «Pégame aquí, por favor». Entonces,
¿De dónde viene la idea original de los cuernos? Pues resulta que hay evidencia arqueológica de cascos ceremoniales con cuernos en la Edad de Bronce escandinava, pero estamos hablando de más de 1000 años antes de la era vikinga. Estos cascos se usaban en rituales religiosos, no en combate, y pertenecían a una cultura completamente diferente. Los arqueólogos han encontrado algunos de estos artefactos en Dinamarca, como los famosos cascos de Vixo, que datan de alrededor del año 1000 a.C. Eran objetos ceremoniales, probablemente usados por sacerdotes o líderes en ceremonias especiales, no por guerreros en el campo de batalla. Pero claro, cuando los románticos del siglo XIX empezaron a rebuscar en el pasado nórdico, mezclaron todo sin ningún criterio histórico y asumieron que si había cascos con cuernos en la prehistoria escandinava, los vikingos también debieron usarlos. Ups, error garrafal. Lo más gracioso de todo esto es que los propios vikingos se estarían revolcando en sus tumbas si supieran cómo los representamos hoy en día. Estos tipos eran guerreros profesionales, marinos expertos y comerciantes astutos. Valoraban la funcionalidad por encima de todo, especialmente en el equipamiento militar. Un vikingo de verdad vería un casco con cuernos y se partiría de risa antes de explicarte por qué es la idea más estúpida que ha escuchado en su vida. La realidad es que la mayoría de los guerreros vikingos probablemente ni siquiera llevaban casco, porque eran caros de fabricar y no todo el mundo podía permitírselo. Los que sí tenían casco llevaban diseños simples y efectivos, diseñados únicamente para proteger la cabeza de golpes mortales, no para ganar concursos de belleza ni para impresionar a nadie con decoraciones innecesarias. Y aquí viene la reflexión final de este primer mito desmontado. ¿Por qué persiste esta imagen falsa incluso cuando sabemos que es incorrecta? Porque es memorable, porque es visualmente impactante y porque a la cultura pop le importa un bledo la precisión histórica si tiene algo que vende bien. Los cascos con cuernos se han convertido en un símbolo cultural que trasciende la realidad histórica. Representan una idea romantizada de los vikingos como guerreros salvajes y místicos, aunque esa imagen esté completamente desconectada de quiénes eran realmente estas personas, y este es solo el primero de los muchos mitos que vamos a destrozar en este video, así que prepárate porque lo que viene es aún más fuerte. Vamos con el segundo mito y este es de los que más rabia me dan porque literalmente nos lo enseñaron en el colegio como si fuera un hecho irrefutable. La historia que todos conocemos es la siguiente. Cristóbal Colón, navegante visionario y valiente, quería llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Pero claro, todos los sabios y eruditos de su época eran unos ignorantes que creían que la Tierra era plana y le decían que se iba a caer por el borde del mundo. Colón, el genio incomprendido, demostró que todos estaban equivocados al completar su viaje y así descubrió que la Tierra era redonda. Pues déjame decirte que esta historia es una mierda inventada, una fantasía romántica que no tiene nada que ver con la realidad histórica. La verdad es mucho más interesante y hace que Colón parezca bastante menos genial de lo que nos vendieron. Empecemos por lo básico. En el año 1492, cuando Colón zarpó de España, absolutamente nadie con 2 dedos de frente creía que la Tierra era plana. Los griegos ya sabían que la Tierra era redonda desde hacía más de 2000 años. Eratóstenes, un matemático y astrónomo griego que vivió en el siglo III a.C., no solo sabía que la Tierra era redonda, sino que calculó su circunferencia con una precisión asombrosa usando sombras y geometría básica. Su cálculo fue de aproximadamente 40.000 kilómetros y la circunferencia real de la Tierra es de unos 40.075 kilómetros. Este tipo se acercó increíblemente usando palos, sombras y matemáticas, sin ningún instrumento moderno. Eso sí que es ser un crack de verdad, no como Colón que iba dando tumbos por el Atlántico sin saber dónde coño estaba. La idea de que la Tierra era esférica era conocimiento común entre los navegantes, astrónomos y académicos de la época medieval y renacentista. Los marineros sabían perfectamente que la Tierra era redonda, porque veían cómo los barcos desaparecían en el horizonte con el casco primero y las velas después.
Los astrónomos observaban eclipses lunares y veían la sombra redonda de la Tierra proyectada sobre la Luna. La Iglesia Católica, que supuestamente era el bastión de la ignorancia según este mito, también aceptaba que la Tierra era redonda. Santo Tomás de Aquino, uno de los teólogos más importantes de la Edad Media, escribió sobre la esfericidad de la Tierra en el siglo XIII. Así que no, la disputa entre Colón y los expertos de su tiempo no era sobre la forma de la Tierra. Era sobre otra cosa completamente diferente, y aquí es donde la historia se pone jugosa. La verdadera discusión era sobre el tamaño de la Tierra y la distancia que había que recorrer para llegar a Asia navegando hacia el oeste. Y adivina qué, Colón estaba equivocado y los expertos tenían razón. Colón creía que la Tierra era mucho más pequeña de lo que realmente es. Según sus cálculos, basados en lecturas erróneas de fuentes antiguas y en un montón de wishful thinking, la distancia desde España hasta Japón, navegando hacia el oeste, era de solo unos 5.000 kilómetros. La distancia real es de aproximadamente 20.000 kilómetros. Los expertos de la corte portuguesa y española, que conocían los cálculos más precisos heredados de los griegos y árabes, le dijeron a Colón que estaba loco y que su expedición terminaría en desastre, porque sus barcos se quedarían sin provisiones mucho antes de llegar a ningún sitio. Y tenían toda la razón del mundo. Si América no hubiera estado en medio, Colón y toda su tripulación habrían muerto de hambre y sed en medio del Océano Pacífico. Entonces, ¿cómo es que nos vendieron esta historia falsa del genio contra los ignorantes? Pues la culpa la tiene principalmente un escritor estadounidense del siglo XIX, llamado Washington Irving. Este tipo escribió una biografía de Colón en 1828 titulada Una historia de la vida y viajes de Cristóbal Colón, y en ella inventó literalmente escenas dramáticas donde Colón debatía con monjes y académicos ignorantes que insistían en que la Tierra era plana. Irving se lo sacó todo de la manga porque vendía mejor una historia de héroe solitario luchando contra la ignorancia establecida. Y funcionó de maravilla. El libro fue un bestseller en Estados Unidos y Europa, y la narrativa falsa se extendió como la pólvora. Para cuando llegó al siglo XX, esta versión romantizada ya estaba tan arraigada que se enseñaba en las escuelas como si fuera historia real. Irving básicamente creó fake news históricas antes de que existiera Internet y todos nos lo tragamos sin cuestionarlo. Pero espera que hay más. Esta narrativa también encajaba perfectamente con la ideología del progreso científico versus la superstición religiosa que era muy popular en el siglo XIX. Los intelectuales de esa época querían presentar la historia como una batalla constante entre la razón ilustrada y la ignorancia religiosa, y la historia falsa de Colón era el ejemplo perfecto. Pintaba a la Iglesia y a los académicos medievales como retrógrados que se oponían al conocimiento científico, cuando en realidad la Iglesia medieval preservó y estudió los textos griegos y árabes que contenían todo este conocimiento astronómico. Pero claro, la verdad histórica no encajaba con la narrativa que querían contar, así que la cambiaron sin ningún problema. La ironía de todo esto es que Colón en realidad tuvo una suerte increíble. Su plan original era un desastre esperando suceder, basado en cálculos completamente erróneos. Pero por pura casualidad encontró un continente del que no tenía ni idea que existía, justo en el lugar donde esperaba encontrar Asia. Y luego pasó el resto de su vida insistiendo en que había llegado a las Indias, negándose a aceptar que había encontrado un continente completamente nuevo. Murió creyendo que había alcanzado las costas de Asia, sin darse cuenta de la magnitud real de su descubrimiento. ¿Y este es el tipo que nos presentan como un visionario científico? Por favor, los verdaderos visionarios eran los que le dijeron que sus cálculos estaban mal y que su plan era una locura. Ellos tenían razón desde el principio. Así que la próxima vez que alguien te cuente la historia heroica de Colón demostrando que la Tierra es redonda, ya sabes la verdad. Colón no demostró nada que no se supiera ya desde hacía más de 1700 años. Lo único que demostró fue que a veces la suerte ciega puede compensar la incompetencia matemática, y que una buena narrativa falsa puede perdurar siglos si es lo suficientemente atractiva.
Este mito es el ejemplo perfecto de cómo la historia se distorsiona para crear héroes que nunca existieron y conflictos que nunca sucedieron. Pero no te preocupes, que todavía nos quedan más mitos por destrozar y te prometo que los siguientes son igual de sorprendentes. Vamos al tercer mito, y este es uno que ha causado traumas de autoestima en mucha gente a lo largo de los siglos. Seguro que has escuchado eso de que Napoleón era un enano acomplejado con ansias de poder, un tipo bajito que compensaba su falta de altura con conquistas y guerras. Pues lamento informarte, mi estimado espectador, que eso también es mentira. Napoleón Bonaparte no era bajito para su época, ni por asomo. De hecho, medía alrededor de 1,69 m, una estatura completamente normal para un hombre francés del siglo XIX. Entonces, ¿de dónde demonios salió el mito de que el emperador tenía que subirse a un taburete para dar discursos y mirar a sus generales a los ojos? La respuesta, como casi siempre en la historia, tiene mucho que ver con los enemigos de Napoleón y con las diferencias entre sistemas de medida. Resulta que cuando Napoleón murió, su estatura fue registrada oficialmente como 5 pies y 2 pulgadas en la medida francesa. Pero aquí entra el detalle clave. El pie francés era más largo que el pie inglés. En el sistema de medición inglés, eso equivalía a 1,69 m, mientras que si uno interpretaba los datos literalmente en pies ingleses, parecería que medía apenas 1,58 m. Y claro, los británicos, que odiaban a Napoleón con todas sus fuerzas, aprovecharon la confusión para montar toda una campaña de burla. Así nació la leyenda del emperador bajito y acomplejado, un chiste geopolítico que ha sobrevivido hasta TikTok. Pero no era solo cuestión de propaganda extranjera. Dentro de Francia, Napoleón también acostumbraba rodearse de su guardia imperial, soldados enormes seleccionados precisamente por su estatura y porte imponente. Estos hombres medían casi todos más de 1,80 m, lo que hacía que el propio emperador pareciera de menor tamaño al estar junto a ellos. Imagínate las escenas. Napoleón dando órdenes a su alrededor lleno de marines gigantes, todo un contraste visual. Y la gente que siempre necesita una historia fácil de entender, empezó a hablar del pequeño conquistador mandando a gigantes, y desde ahí al mito del enano autoritario solo hay un paso. Es decir, Napoleón no era bajo, simplemente tenía un elenco demasiado alto. Pero claro, a la prensa inglesa del siglo XIX eso le vino de maravilla. Los caricaturistas británicos no perdieron ni un segundo en explotar la imagen del pequeño Napoleón. En sus dibujos lo pintaban diminuto, con cara de furia y pose de mandón, gritando a soldados que le sacaban 2 cabezas. Esa imagen cómica se volvió viral mucho antes de que existiera Internet. Las caricaturas viajaban por toda Europa, se vendían como pan caliente y moldearon la percepción pública del emperador. Era el arma perfecta para humillar al enemigo sin disparar una bala, reducirlo literalmente en tamaño. Y vaya si funcionó. El mito del complejo de Napoleón nació de ahí y se perpetuó durante generaciones. Además, hay otro factor más sutil pero igual de importante: la psicología colectiva. Resulta que a la gente le encanta pensar que los grandes conquistadores compensan algo. Un líder tan poderoso, tan dominante, que pone de rodillas a media Europa, tenía que tener algún defecto físico importante, ¿no? Así que el mito del hombre bajito y mandón servía para humanizarlo, para hacerlo más ridículo y menos temible. Era una manera de decir: sí, conquistó el continente, pero, míralo, un gnomo con capa y sombrero ridículo. Ridiculizar al enemigo siempre ha sido un arma propagandística efectiva, desde Nerón hasta Napoleón, pasando por medio, donde no falta quien se burle del poderoso que cae. Lo curioso es que si comparamos la estatura promedio de los soldados franceses de la época, Napoleón estaba incluso un poco por encima. A principios del siglo XIX, la media de altura en Francia rondaba el 1,66 m. Así que si alguno merecía el apodo de bajito eran sus rivales británicos, cuya media era incluso menor. Pero esos detalles, claro, nunca formaron parte de la narrativa popular.
Era más divertido imaginar al emperador diminuto subiéndose a su caballo blanco para parecer más imponente. La propaganda británica fue tan efectiva que incluso hoy en día hay gente convencida de que Napoleón era bajísimo. Y no era un hobbit francés, lo siento. Otro punto interesante es que el mito del complejo de Napoleón surgió mucho después de su muerte. En psicología se usa para describir a personas de baja estatura que intentan compensar con comportamientos dominantes o agresivos. Pero esa idea se popularizó recién en el siglo XX, más de 100 años después de Napoleón. Es decir, se basaron en un mito para crear un término psicológico. Una pirueta absurda del lenguaje y la cultura popular. Y lo peor es que se sigue utilizando como si fuera una verdad clínica. Si viviera hoy, Napoleón demandaría a medio mundo por difamación, créeme. Hay que reconocer que Napoleón, como figura histórica, jugó un papel crucial en la modernización de Europa después del caos de la Revolución Francesa. Reformó el sistema educativo, impulsó el Código Civil, reorganizó la administración pública e incluso fue un genio militar en sus mejores años. El hecho de que la mayoría de la gente lo recuerde más por su supuesta estatura que por sus reformas o batallas demuestra el poder que tiene la propaganda y los estereotipos culturales. Es más fácil recordar al enano gruñón que al reformista pragmático. El mito del tamaño eclipsó todo lo demás, y así sobrevivió. La imagen de Napoleón que nos ha llegado está tan distorsionada que cuesta separar al hombre real del personaje caricaturizado. Fue un líder ambicioso, sí, egocéntrico a ratos, pero también brillante, carismático y tremendamente estratégico. La ridiculización de su figura fue en parte la venganza británica por haber puesto patas arriba todo el orden político del continente. Y funcionó tan bien que hoy en día el insulto más fácil hacia cualquier político autoritario es llamarlo Napoleón. Pero detrás del mito había un hombre de estatura completamente promedio que cambió la historia de Europa para siempre. Así que la próxima vez que escuches a alguien hablar del complejo de Napoleón o llamar bajito a alguien con mala leche, recuerda esto: no lo era. El tipo tenía la altura justa para su tiempo y la grandeza suficiente para que siglos después siga dando de qué hablar. La historia, una vez más, ha demostrado que el tamaño no importa tanto como la narrativa que te construyen los demás. Y en el caso de Napoleón, esa narrativa la escribieron sus enemigos con plumillas y tinta, no con bayonetas ni cañones. ¡Pum! Otro mito destrozado. Sigamos, que todavía queda mucha historia por desmontar. El cuarto mito que vamos a reventar hoy es uno de los más sabrosos, literalmente. Seguro que conoces la frase, que coman pasteles. Esa frase se ha convertido en sinónimo de la arrogancia de la nobleza, de la desconexión total entre los poderosos y el pueblo. Se supone que Marie Antoinette, reina de Francia y esposa de Luis XVI, la soltó cuando le contaron que el pueblo no tenía pan para comer. Una frase tan cruel que parecía hecha para incendiar la revolución. El problema es que la pobre María Antonieta nunca dijo eso. Ni se le pasó por la cabeza. Vamos a ponerlo claro desde el principio. Esa cita apareció en un texto escrito por Jean-Jacques Rousseau en 1766, cuando Marie Antoinette tenía solo 10 años y todavía vivía en Austria. Rousseau, en su libro Confesiones, cuenta que una gran princesa, sin nombrar a nadie, al enterarse de que el pueblo no tenía pan, respondió con un despreciativo «que coman brioches». Ni siquiera dijo pasteles, dijo brioches, un tipo de pan dulce y esponjoso. Así que la famosa frase se escribió cuando la futura reina ni siquiera había pisado Francia. Pero la Revolución Francesa necesitaba villanos y Marie Antoinette fue el blanco perfecto. Bella, extranjera y con fama de frívola. Vamos, el combo completo para convertirte en enemiga pública número 1. El mito tomó fuerza cuando comenzó la crisis económica en Francia a finales del siglo XVIII. El pueblo sufría hambre, los precios del pan se disparaban y la reina seguía apareciendo en los retratos con vestidos carísimos y pelucas que parecían obras de arquitectura barroca.
No hacía falta mucho para que alguien conectara los puntos y dijera: «Claro, seguro fue ella la del comentario de los pasteles». La frase servía como un símbolo perfecto del desprecio de la aristocracia hacia los pobres. Y cuando algo encaja tan bien en una narrativa, la gente deja de preguntar si es cierto. La mentira era demasiado buena para dejarla morir. Además, hay que entender que Marie Antoinette fue víctima de una de las campañas de difamación más agresivas de la historia. La prensa revolucionaria inventaba rumores casi a diario. Le atribuían amantes, complots, gastos inútiles y hasta rituales ocultos solo para deslegitimar la monarquía. Uno de los panfletos más infames de la época, conocido como Los Libelos, la retrataba como una mujer corrompida y egocéntrica. En ese contexto, la frase falsa se propagó como la pólvora. Era corta, contundente y encajaba con la imagen de villana que se había creado de ella. Si Twitter hubiera existido en 1789, habría sido trending topic durante meses. La realidad, sin embargo, es muy distinta. Marie Antoinette, aunque sin duda vivía en un mundo de lujos incomprensible para la mayoría, no era tan insensible ni tan cruel como se nos ha hecho creer. Existen cartas suyas donde expresa preocupación por la situación del pueblo e incluso realizó donaciones para ayudar durante las hambrunas. No fue una santa ni mucho menos, pero tampoco una caricatura de villana Disney. Simplemente era una reina criada en un sistema que se venía abajo y que no entendía la magnitud del enojo popular. Fue más víctima del contexto político que instigadora del desastre. Pero claro, la historia la escriben los vencedores, y en este caso, los vencedores fueron los que le cortaron la cabeza. Aquí viene lo curioso. La frase de Rousseau, que originalmente ni estaba relacionada con ella, fue reciclada una y otra vez por escritores y panfletistas revolucionarios hasta que terminó pegándosele como una etiqueta imposible de quitar. Nadie se molestó en verificar los hechos. El boca a boca, los rumores y la propaganda hicieron el resto. En el siglo XIX, la frase ya estaba tan asociada a Marie Antoinette que incluso autores como Thomas Carlyle y otros historiadores la daban por auténtica sin investigar, y así se consolidó uno de los fake news más exitosos de la historia, tanto que hoy en día sigue apareciendo en los libros de texto, en películas y en series como si fuera verdad absoluta. Y ojo, hay un matiz más divertido aún. Decir que coman brioches en aquella época no era necesariamente un signo de desprecio. En la Francia del siglo XVIII, el brioche era considerado un tipo de pan enriquecido, algo que muchos nobles asumían que el pueblo también podía conseguir fácilmente en tiempos de escasez. Es decir, era más ignorancia que maldad. Una frase desafortunada, sí, pero no una declaración de odio. Sin embargo, cuando se sustituyó la palabra brioche por pasteles y se le atribuyó a la reina, se transformó en dinamita política. El retrato de la monarquía cruel y decadente necesitaba una frase lapidaria, y encontraron la más perfecta de todas, aunque fuera falsa. Podríamos decir que la frase mató la reputación de Marie Antoinette, tanto como la guillotina mató su cuerpo. Después de la Revolución, la figura de la reina fue reducida a un estereotipo de frivolidad absoluta, símbolo de la desconexión entre el poder y el pueblo. Pero si revisamos su correspondencia o los testimonios de sus contemporáneos, encontramos a una mujer asustada, confundida y muchas veces desesperada por entender un país que la consideraba enemiga simplemente por haber nacido en Austria. La posteridad fue cruel con ella. Mientras algunos reyes despilfarradores lograron salir mejor parados en la historia, Marie Antoinette quedó como el chivo expiatorio de todos los males del antiguo régimen. Más de 2 siglos después, seguimos utilizando la frase «que coman pasteles» para hablar de políticos o ricos desconectados de la realidad. Es curioso cómo una mentira histórica puede tener tanto poder simbólico. La frase se transformó en una herramienta universal para señalar la arrogancia y la falta de empatía. Pero conviene recordar que la historia original no era esa. Ni la reina la dijo, ni los pasteles tenían la culpa. Fue Rousseau quien, sin querer, le regaló a la posteridad una bomba narrativa que todavía sigue explotando.
Así que la próxima vez que escuches ese que coman pasteles en una conversación o un discurso, recuerda que estás repitiendo una frase apócrifa que nació de un libro de memorias y fue adoptada por una revolución necesitada de chivos expiatorios. Marie Antoinette fue decapitada en 1793, pero su reputación murió mucho antes, lapidada por una frase que jamás pronunció. Y si algo podemos aprender de todo esto, es que las palabras, aunque falsas, pueden tener más poder que cualquier espada. Otro mito desmontado y lo que viene será aún más jugoso. Llega el turno de uno de los mayores clichés del cine de romanos, ese momento en el que los gladiadores entran en la arena, levantan la espada, miran al emperador y sueltan solemnemente: «Ave, César, los que van a morir te saludan». Lo has escuchado 1000 veces, ¿verdad? Pues siento decirte que es otra mentira monumental. No, los gladiadores no decían eso cada vez que iban a pelear. De hecho, esa famosa frase se pronunció una sola vez en toda la historia romana documentada, y ni siquiera fue en un combate de gladiadores. Menudo plot twist. Todo este mito viene de un episodio registrado por el historiador Suetonio en sus crónicas sobre el emperador Claudio. El evento no fue una típica jornada de gladiadores en el Coliseo, sino una recreación naval gigantesca, una naumaquia, organizada en el lago Fucino en el año 49 después de Cristo. Miles de prisioneros condenados a muerte iban a luchar y morir, literalmente, sobre barcos para entretener al emperador y al público. Antes de empezar el espectáculo, estos condenados exclamaron: «Ave, imperator, morituri te salutant», lo que podemos traducir como «Salve, emperador, los que van a morir te saludan». No eran gladiadores profesionales, sino prisioneros sin entrenamiento. Y lo mejor de todo es que Claudio ni siquiera respondió. O sea, ni un saludito de vuelta. Muy majo el tipo. Entonces, ¿cómo demonios se transformó esa frase en un saludo tradicional de gladiadores? Muy simple, culpa del romanticismo histórico y del cine. Durante siglos, los cronistas europeos reinterpretaron esa anécdota hasta convertirla en un supuesto ritual heroico. Luego Hollywood hizo el resto. Cuando ves esas escenas en películas como Gladiator o en series con romanos musculosos gritando la frase antes del combate, lo que estás viendo es puro teatro. Nadie en una arena real de Roma se levantaba a decir eso. Es más, los gladiadores ni siquiera eran tontos como para anunciar su muerte antes de pelear. Bastante tenían con intentar sobrevivir y ganarse la libertad. Porque claro, a diferencia de lo que nos hacen creer las producciones modernas, los gladiadores no eran simples condenados a muerte. Muchos de ellos eran profesionales, entrenados en escuelas dedicadas exclusivamente a preparar luchadores. Había distintas categorías de gladiadores, especializaciones, incluso contratos de combate. Algunos eran esclavos, sí, pero otros eran hombres libres que se inscribían voluntariamente para ganar fama, dinero o una segunda oportunidad. Y si lograban sobrevivir suficientes combates, podían comprar su libertad. Así que imagina tener todo eso en juego y comenzar el espectáculo diciendo alegremente: «Me voy a morir». No tenía ningún sentido. Es como si un boxeador dijera antes de la pelea: «Bueno, supongo que hoy me van a destrozar el cráneo». Inconcebible. Lo cierto es que las luchas de gladiadores eran eventos cuidadosamente organizados y llenos de reglas. No era una carnicería improvisada como muchos piensan. Había árbitros, jueces, entrenadores y todo un sistema de puntuación simbólico. Los combates solían terminar cuando uno de los dos gladiadores quedaba herido o vencido y pedía clemencia. Entonces, el organizador del espectáculo o el emperador, si estaba presente, decidía si se le perdonaba la vida o se le remataba con el famoso gesto del pulgar. Otro detalle importante: el mito del pulgar hacia abajo como señal de muerte también es falso, pero bueno, ese es otro cuento para otro capítulo. El caso es que el público y los organizadores solían respetar a los gladiadores talentosos. No se mataban porque sí. Estos hombres eran activos valiosos, inversiones costosas.
Nadie tira a la basura un gladiador entrenado que puede seguir generando espectáculo y dinero. Otro dato fascinante es que los gladiadores formaban parte de una cultura muy compleja, casi como estrellas deportivas. Había fanáticos, apuestas, merchandising, figuras de gladiadores incluidas, y hasta grafitis en las paredes animando a sus favoritos. En Pompeya, por ejemplo, se han encontrado inscripciones como Celadus el Tracio, orgullo de las chicas, o Crescens, el neteador de victorias. O sea, eran auténticas celebridades. Algunos tenían tanto prestigio que se convertían en ídolos populares, e incluso las mujeres nobles pagaban fortunas para acostarse con ellos. Vamos, que el estatus de los gladiadores estaba a años luz del de simples prisioneros exclamando frases dramáticas antes de morir. Entonces, ¿por qué esa imagen cinematográfica funcionó tan bien? Porque vende. Es épica, tiene drama, tiene muerte inminente, y le añade al espectáculo romano ese toque de sacrificio heroico que tanto le gusta al público moderno. La frase «Ave César, los que van a morir te saludan» suena poderosa, da escalofríos y transforma una ejecución en un acto de valentía. La realidad, por desgracia, es mucho más gris. Los gladiadores entraban concentrados, tensos, afilando la mirada, no declamando discursos teatrales. Era una profesión terrible, peligrosa, pero también llena de rigor técnico. La mayoría de ellos luchaban no por gloria, sino por supervivencia y, quién sabe, quizás por un trozo de libertad. Si te fijas bien, muchos de estos mitos no nacen por casualidad, sino por nuestra obsesión con el romanticismo del pasado. Nos encanta pensar que todos los guerreros antiguos eran héroes de película. Y claro, el mito de los gladiadores saludando a César nos da justo eso, un momento simbólico que resume el dramatismo y la brutalidad de Roma. Pero la historia real, aunque menos cinematográfica, es igual de fascinante. Porque describe un mundo donde incluso en los espectáculos de sangre había códigos, economía, política y hasta celebridades. Un mundo mucho más complejo que la caricatura sangrienta que nos venden las películas. Así que la próxima vez que veas a Russell Crowe, espada en mano, gritando a los cielos «¿No os divertís?», recuerda que si realmente estuviera en una arena romana, probablemente estaría callado, calculando su próximo movimiento y rezando para no acabar empalado. Nadie gritaba frases heroicas ni saludaba al emperador antes de morir. Ese saludo magnífico fue una anécdota puntual en un evento imposible de repetir. Lo demás, pura invención para hacernos sentir que el pasado era más épico de lo que fue. Y sí, siento romperte la ilusión, pero ese es justamente nuestro trabajo aquí. Pim pam, trucu trucu, otro mito al suelo. Este mito es probablemente uno de los más persistentes y más fáciles de destrozar con un poco de lógica. Durante años nos repitieron que la Gran Muralla China es la única construcción humana visible desde el espacio, casi como si los astronautas flotaran allá arriba mirando hacia abajo y dijeran: «Mira, ahí está la muralla, clarísima». Pues bien, siento romperte la ilusión, pero no se ve, ni desde la Luna, ni desde la órbita terrestre baja, ni desde ningún punto donde un astronauta tenga que ponerse gafas de sol para distinguir algo. Esa afirmación es tan falsa como un letrero luminoso en medio del desierto que diga «propiedad de los Ming». La muralla china tiene una longitud de más de 20.000 kilómetros, lo cual es impresionante, sí, pero también tiene un grosor de apenas unos metros. Está hecha de piedra, tierra y ladrillos que se confunden perfectamente con el color del terreno circundante. Desde el espacio, lo que se ve son contrastes, no largos muros del mismo tono del suelo. Si la muralla atravesara un desierto blanco, quizás podría distinguirse, pero no es el caso. Ni siquiera los satélites más potentes la distinguen a simple vista sin usar cámaras de alta resolución ni filtros especiales. Y lo mejor del asunto es que la frase se hizo popular mucho antes de que el ser humano pusiera un pie en órbita. Es decir,
era un mito espacial antes incluso de que existiera el espacio como lo conocemos. El origen de esta mentira parece venir de mucho antes de la carrera espacial. En el siglo XVIII ya había viajeros europeos fascinados con las descripciones de la muralla que escribían barbaridades como «los muros son tan vastos que pueden verse desde la luna». Aquella exageración poética se interpretó literalmente siglos después. Ya en el siglo XX, cuando comenzaron los vuelos espaciales, algún periodista rescató esa frase y la convirtió en un hecho pseudocientífico. Y cuando un astronauta fue entrevistado y dijo algo que sonaba remotamente parecido, la bola de nieve se desató. De ahí en adelante era común leer en los libros de texto, incluso en los 90, que la Gran Muralla era la única obra humana visible desde el espacio. Tema cerrado. O eso creíamos. En realidad, varios astronautas han desmentido el mito directamente desde el cielo. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y otros tantos lo han dejado claro. No se ve. Según ellos, desde la órbita terrestre baja lo que realmente se distinguen son las grandes obras urbanas modernas, como ciudades enteras, aeropuertos o presas gigantes. Esos sí que son visibles porque tienen patrones geométricos brillantes, contrastes de luz o reflejos metálicos. La Gran Muralla, en cambio, se funde con el paisaje montañoso del norte de China. Hay lugares donde es literalmente imposible diferenciarla del terreno, aunque te muestren una fotografía de satélite con zoom. Vamos, podrías confundirla con una carretera vieja, un río seco o incluso una simple sombra. De vista privilegiada, nada. Lo paradójico de este mito es que refleja nuestra obsesión por exagerar los logros del pasado. La muralla china, de por sí, ya es una obra titánica que no necesita adornos. Fue construida en diversas etapas a lo largo de siglos, con secciones que datan de las dinastías Qin, Han y Ming. Su función era defensiva, destinada a frenar invasiones desde el norte y controlar rutas comerciales. Pero claro, decir «se construyó durante siglos a base de sudor y vidas humanas» no suena tan glamuroso como «se ve desde el espacio». La mentira era más romántica, más cinematográfica y, sobre todo, más fácil de enseñar en una frase corta en la escuela. Si te lo piensas, este mito también dice mucho sobre la influencia del nacionalismo y del orgullo cultural. La idea de que algo hecho por manos humanas pueda verse desde el espacio se convirtió en un símbolo de grandeza. China, especialmente durante el siglo XX, adoptó el mito con entusiasmo porque reforzaba la imagen de su historia milenaria y de sus logros arquitectónicos. Era como decir, somos tan grandes que hasta los astronautas pueden vernos. Y aunque el dato fuera completamente falso, la carga simbólica era tan poderosa que pocos se atrevían a corregirlo. La propaganda lo convirtió en parte del imaginario colectivo. Pero dejemos claro que eso no quita mérito alguno a la construcción. La Gran Muralla es una verdadera maravilla del ingenio humano. La extensión que atraviesa montañas, desiertos y valles es asombrosa. Imagínate levantar muros de piedra en condiciones extremas, transportar materiales a mano o con animales, coordinar mano de obra durante generaciones. Ni los ingenieros modernos querrían gestionar un proyecto así sin excavadoras ni drones. Eso sí, aunque no se vea desde el espacio, es totalmente visible y espectacular desde la Tierra, y cerrar ese círculo inmenso caminando aunque sea un trecho es algo que pone los pelos de punta. En persona impresiona tanto que uno entiende por qué los viajeros de antaño creyeron que llegaba hasta el cielo. Además, hay algo bonito en cómo este mito une lo concreto con lo simbólico. En cierto modo, quienes repiten la frase no lo hacen para engañar, sino para expresar asombro. Es la forma humana de decir, esto es tan enorme que parece imposible. Lo mismo pasa con las pirámides de Egipto o con la Torre Eiffel, que también han protagonizado teorías y leyendas similares. El problema viene cuando la metáfora se transforma en dato, y el dato acaba en todos los libros de texto. Ahí la poesía se convierte en desinformación. Los astronautas modernos, con sus cámaras de alta definición y misiones en órbita,
han confirmado que la Gran Muralla solo puede distinguirse bajo condiciones muy específicas: cielo completamente despejado, luz baja y un ojo entrenado que sepa exactamente dónde mirar. O sea, imposible para el común de los mortales. Desde la Luna directamente ni hablar, porque desde allá ni siquiera se ven continentes con claridad. Si ves algo, estás viendo continentes enteros, no un muro de unos pocos metros de ancho. Así de sencillo. En resumen, la muralla no se ve desde el espacio. Punto. Pero su grandeza está en otra parte, no en la distancia desde la que puedas observarla, sino en la magnitud del esfuerzo humano que representa. La leyenda de que los astronautas la ven desde el cielo es un recordatorio de cómo los mitos se cuelan en nuestra educación y cómo la imaginación humana necesita exagerar para creer. Así que la próxima vez que alguien te diga con tono solemne que la muralla es visible desde el espacio, pídele que te lo demuestre con una foto sin zoom. O mejor aún, cuéntale tú esta historia. ¡Pum! Otro mito que acaba de caer. Este mito es tan popular que seguro lo has escuchado más de una vez, quizás incluso en la escuela, dicho por algún profesor que intentaba motivarte. No te preocupes si flojeas en matemáticas, Einstein también suspendía de niño. Pues sorpresa, eso es completamente falso. Albert Einstein no solo no suspendió matemáticas, sino que era un auténtico prodigio con los números desde muy joven. Así que la próxima vez que te fallen los cálculos, no te consueles con ese cuento, porque el tipo era tan bueno que a los 15 años ya dominaba cálculo diferencial e integral. Pocas personas podían seguirle el ritmo incluso de adolescente. Vamos a poner las cosas en contexto. Einstein nació en 1879, en la ciudad de Ulm, en Alemania. Desde niño fue un estudiante brillante, especialmente en matemáticas y física. Cuando cursaba la educación secundaria en Aarau, Suiza, sus profesores ya reconocían su talento fuera de serie. Lo que sí es cierto es que no era precisamente un estudiante modelo en el resto de las asignaturas. Odiaba la memorización mecánica y las estructuras jerárquicas del sistema educativo alemán. Detestaba seguir órdenes sin entender el porqué, lo que le costó varios encontronazos con sus maestros. Pero una cosa es que tuviera problemas de disciplina y otra muy diferente que suspendiera matemáticas. Esa confusión viene de mucho más tarde y tiene un origen tan absurdo que te vas a reír. El mito comenzó a propagarse en el siglo XX debido a un malentendido con el sistema de calificaciones suizo. Cuando Einstein estudiaba en Zúrich, las notas se daban en una escala inversa a la que usamos hoy. Un 6 era la nota máxima y un 1 la mínima. Años después, cuando algunos periodistas revisaron sus expedientes, malinterpretaron esas notas. Al ver varios unos, asumieron que Einstein había suspendido todo, cuando en realidad lo que estaban viendo eran las mejores calificaciones posibles. Vamos, que el pobre hombre pasó de ser un genio a un desastre académico por culpa de una simple confusión numeral. Pin pan, error histórico nivel leyenda urbana. Esta historia falsa se consolidó cuando empezó a circular por medios populares, biografías simplificadas y, como no, libros de autoayuda. Era un relato demasiado jugoso como para dejarlo pasar. Convertía a Einstein en un símbolo de superación, un niño común que, a pesar del fracaso escolar, llegó a ser el mayor genio científico del siglo XX. Era el mensaje perfecto. Cualquiera puede triunfar si persiste. El problema es que la anécdota nunca ocurrió. Einstein jamás suspendió, ni mucho menos en matemáticas, su materia favorita, pero el mito tenía tanto potencial inspirador que nadie se molestó en verificarlo. ¿Cuántas veces habremos oído eso en discursos motivacionales? Recuerda, Einstein también reprobó. Mentira total. De hecho, cuando Einstein se enteró de que se estaba propagando ese rumor, se rió bastante. Según testimonios de la época, él mismo escribió en una carta: «Nunca fallé matemáticas. A los 15 años ya dominaba cálculo diferencial e integral». No sonaba especialmente humilde, pero bueno, si alguien podía presumir de ello, era él. Para los que no lo saben, el cálculo diferencial e integral
Es el lenguaje con el que están escritas casi todas las leyes de la física clásica y moderna. Y no era solo número duro. Su mente visual y abstracta le permitía imaginar los problemas de una manera única. Esa capacidad de visualización conceptual fue la base de su teoría de la relatividad. Así que no, Albert no era un estudiante torpe, era un tipo adelantado a su tiempo, que pensaba a una velocidad que sus profesores no podían seguir. Entonces, ¿cómo se explica que este mito haya sobrevivido tantas décadas? Muy sencillo, porque el público ama las historias de redención. Nos cuesta aceptar que los genios nacen precisamente siendo genios. Necesitamos creer que la grandeza está al alcance de cualquiera, y que incluso los más brillantes pasaron por el infierno de los exámenes. Es una historia reconfortante. Además, en una sociedad donde muchos hemos tenido pesadillas con las matemáticas, la idea de que Einstein también las odiaba es casi terapéutica. Pero, como suele pasar, la verdad es menos romántica y mucho más aburrida. Einstein disfrutaba resolviendo problemas, planteando hipótesis imposibles y desmontando teorías desde que era un chaval. Y ojo, hay algo de realidad en que tuvo problemas para entrar en la universidad. En 1895, con 16 años, intentó ingresar en el Instituto Politécnico de Zúrich y suspendió el examen de acceso. Pero no fue por las materias de cálculo o física, no. Falló en las asignaturas de humanidades, como francés, historia y zoología. El nivel de esas áreas era demasiado específico y el chaval simplemente no las había estudiado en profundidad. Un año después, repitió el examen y lo aprobó sin dificultad. Eso sí, el rumor de que Einstein suspendió el examen se mezcló con otras historias hasta convertirse en el mito universal del genio torpe. Lo políticamente correcto se impuso a la verdad por pura dramaturgia. Durante su juventud, Einstein trabajó en la oficina de patentes de Berna, un puesto que consiguió sin grandes títulos ni enchufes, pero gracias a su extraordinaria capacidad analítica, desde ese trabajo rutinario elaboró algunos de los artículos científicos más revolucionarios de la historia, como el que propuso la existencia de los cuantos de luz, otro sobre el movimiento browniano y el famoso de la relatividad especial. Todo eso en un solo año, 1905, llamado con razón su annus mirabilis. Así que no estamos hablando de un genio dormido que se despertó por arte de magia, sino de alguien que llevaba años entrenando su mente de forma constante y metódica. No suspendía, no improvisaba, y no creía en milagros, sino en razonamiento lógico y trabajo constante. El mito del Einstein torpe refleja también una visión distorsionada de la inteligencia. Creemos que los genios deben ser incomprendidos o fracasados antes de triunfar, porque eso los hace más humanos. Pero la vida real de Einstein fue la de un tipo perseverante, curioso y obstinado. Tenía sus rarezas, claro, como olvidar citas o ir por la calle sin calcetines, pero académicamente siempre fue impecable. Así que cada vez que escuches a alguien decir que el genio de la relatividad suspendió matemáticas, puedes corregirlo con confianza. No lo hizo, y si alguien necesitara clases, probablemente se las habría pedido a él. En definitiva, Albert Einstein nunca fue el alumno mediocre que la cultura popular nos vendió. Era brillante desde pequeño, autodidacta, rebelde e incansable. Su historia no es la del fracaso escolar convertido en triunfo, sino la de la curiosidad que desafía los límites impuestos por la educación tradicional. Porque una cosa es rebelarse contra la autoridad y otra muy distinta es no entender las fórmulas. Así que la próxima vez que alguien te repita el cuento motivacional de Einstein, puedes soltarle con toda la calma del mundo. No suspendió, lo siento. Ese también era un mito. Hemos llegado al final de este viaje por los mayores cuentos que la historia nos ha colado como si fueran verdades absolutas. Pero no nos íbamos a despedir sin una ronda final de mitos extra, de esos que probablemente también te contaron alguna vez y que merece la pena aclarar antes de cerrar el vídeo. Así que abróchate el cinturón, que viene una descarga rápida de verdades incómodas, aunque eso sí, contadas con cariño. Vamos a tirarle fuego a las mentiras históricas, sin casco y sin miedo.
Empezamos con los supuestos bomberos medievales, esos héroes con cascos de metal que rescataban aldeas enteras entre llamas. No existieron, colega. Ni bomberos ni cascos relucientes. La idea de cuerpos organizados de extinción de incendios es una invención mucho más moderna. Durante la Edad Media, cuando una casa se incendiaba, la solución más práctica era que los vecinos salieran con cubos de agua y mucha desesperación. No había un oficio como tal ni equipamiento profesional. Los incendios eran considerados designios divinos o simples desgracias inevitables. Los cascos metálicos que suelen aparecer en series o recreaciones medievales son una mezcla anacrónica de equipamiento militar y fantasía moderna. La realidad era mucho menos épica y bastante más caótica. Es decir, si el fuego prendía en la casa del herrero, el resto del pueblo cruzaba los dedos esperando que no soplara el viento. Así de precario. El concepto de bombero nace realmente con el Imperio Romano, pero ojo, en un contexto muy diferente. Augusto organizó los llamados vigiles urbani, una mezcla entre policía nocturna y cuerpo antiincendios, solo que su eficacia era limitada y bastante corrupta. Después de la caída de Roma, esa estructura desapareció y durante siglos nadie retomó el trabajo formal de apagafuegos hasta el siglo XVII, cuando Londres se quemó casi por completo en 1666. Ahí sí, las aseguradoras privadas empezaron a crear brigadas dedicadas a proteger las propiedades de sus clientes. O sea que el casco de bombero brillando bajo un incendio medieval es más falso que un dragón en la plaza del pueblo. Otro mito clásico es el de la estatura promedio de la gente medieval. ¿Cuántas veces hemos escuchado que nuestros antepasados eran todos pequeñitos, casi como hobbits, caminando por castillos en miniatura? Pues no. Los europeos medievales tenían una estatura media parecida a la actual. La diferencia máxima era de unos pocos centímetros, debido sobre todo a la alimentación y la mortalidad infantil. De hecho, hay esqueletos recuperados del siglo XIII que revelan hombres de 1,75 m o más. O sea, el típico caballero medieval podía mirar de tú a un hombre moderno. Así que olvídate del cliché del aldeano bajito con la azada, eso se lo inventaron los ilustradores del siglo XIX. Y ya que estamos, desmontemos rápido otro tópico. El de la Edad Media como una era de suciedad absoluta. Es verdad que no había duchas automáticas ni perfume con spray, pero tampoco vivían como cerdos en el barro. En las ciudades grandes, especialmente en lugares como París, Florencia o Córdoba, existían baños públicos y tradiciones higiénicas heredadas de los romanos y de la cultura árabe, que con el tiempo se perdieran muchos de esos hábitos por culpa de epidemias como la peste, sí, pero la gente común hacía lo que podía por mantenerse limpia. Había hasta jabones artesanales a base de grasa y ceniza, y claro, perfumes para disimular los días malos. Así que el cuento de que todos olían a chivo no es más que una exageración tardía de los escritores modernos. Otro tema que siempre surge en estas listas de mentiras históricas es el de las mujeres consideradas brujas. La idea de que en la Edad Media se quemaban miles de mujeres inocentes por brujería es parcialmente cierta, pero los grandes procesos de caza de brujas ocurrieron más tarde, entre los siglos XVI y XVII. No fueron cosas medievales, sino renacentistas. Y sí, hubo atrocidades, pero no fue una era entera entregada a cazar viejas con gatos negros. Las inquisiciones locales y los juicios supersticiosos fueron intensos, pero localizados en zonas concretas. Así que cuidado con creer que toda Europa era un único aquelarre ardiendo en hogueras. Aprovechando que estamos desmintiendo, hablemos de otro clásico. La idea de que todos los médicos medievales creían en que abrir un cadáver era pecado mortal. Hubo debates, sí, y tensiones religiosas importantes, pero la anatomía se practicó más de lo que los libros escolares nos cuentan. En universidades como Bolonia o Padua ya se hacían disecciones humanas en el siglo XIII para estudiar el cuerpo humano. Lo que pasaba es que las leyes restringían ese tipo de prácticas fuera del ámbito académico, y la observación directa era algo reservado a unos pocos privilegiados. Así que no
No todo era superstición y sotanas prohibiendo estudiar. Había curiosidad científica, aunque rodeada de límites morales y burocráticos. Todo esto nos lleva a la gran reflexión final. ¿Por qué nos encanta creer en los mitos? Tal vez porque las historias simples son más fáciles de recordar que las complejas, o porque preferimos imaginar el pasado como una caricatura coherente en lugar de un caos humano lleno de contradicciones. Lo cierto es que la historia real suele ser más extraña y más interesante que cualquier exageración escolar. Pensar que los vikingos llevaban cuernos, que Colón descubrió la redondez del mundo o que Einstein suspendía matemáticas dice mucho más de nuestra necesidad de héroes y villanos que de los hechos en sí. Nos gusta el espectáculo, no la precisión. Y eso, amigos, es precisamente lo que hace que los mitos no mueran nunca. Así que aquí acabamos este paseo entre mentiras, exageraciones y confusiones históricas. 8 capítulos llenos de sorpresas, sarcasmo y verdades incómodas que, espero, te hayan hecho mirar el pasado con otros ojos. Si te ha molado desmontar historia con risas, suscríbete al canal Mitos e Historia Crónicas Épicas y comparte este video con alguien que todavía crea que Napoleón era enano o que los gladiadores gritaban a César antes de morir. Que no nos engañe más nadie, ni los libros ni las pelis. Aquí estamos para decirlo claro. El pasado no necesita adornos para ser fascinante. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en la próxima, donde seguiremos desenterrando la verdad, con rigor y con humor, como debe ser.